Bien, bueno, muy buenas tardes. Resulta que para responder a la pregunta que se me acababa de hacer, que voy a anotarlo acá en la pizarra para que lo puedan ver, no sé si la pueden ver bien. La pregunta era si grupo sintáctico, Sí, sí, está bien. grupo sintáctico, sintagma, lexía, puedo anotar también. ¿Qué otra puede ser? A ver, grupo sintáctico, sintagma, me está faltando alguna de las que me comentaron. A ver. ¿Sintáctica, profe? Construcción ¿Cuál? sintáctica. Construcción sintáctica. Que a esta le voy a poner así. ¿Eran lo mismo? ¿Había alguna diferencia? Porque, claro, acá todo depende, como siempre pasa a veces, de la bibliografía, por un lado. Volvemos, creo que a un punto que yo he mencionado varias veces, que tenemos, que es el de explicar el lenguaje con el lenguaje. O sea, explicamos el lenguaje con el lenguaje mismo. Es casi como ese, no sé, dragón que se muerde la cola o el perro que se muerde la cola, ¿no? Entonces, en cierto sentido, estamos girando, parece en círculo. Yo tengo que decir que en algunos de estos términos sí pueden tomarse como equivalentes y otros más bien tienen un significado en algunos casos más amplio o más preciso, y que en algún contexto determinado sí podrían funcionar como sinónimos también. Para empezar, lo que es grupo sintáctico, ¿sí? ¿En qué se parece, en qué se diferencia un sintagma? Bueno, acá este tema en realidad, yo tendría que decir que sintagma en realidad es más amplio el significado, ¿sí? Porque se entiende por sintagma cualquier construcción en una línea. Eso debería ser el sintagma. Entonces, una palabra es un sintagma, pero una oración completa es también un sintagma, ¿sí? De ahí viene que ustedes también encuentren en la bibliografía que se establece cierto tipo de relaciones sintagmáticas. Esto significa que son relaciones que se dan en la línea. ¿Bien? Entonces, ¿qué problema se presenta? Y que sintagma es un hiperónimo de grupo sintáctico. O sea que sintagma es mucho más amplio. Por grupo sintáctico y por construcción sintáctica, que en este caso entonces, no sé si se alcanzó a escuchar, pero yo básicamente no me acuerdo hasta qué parte se habrá escuchado antes de que se me cortara. Yo había dicho que... Dijo que sintagma era... Había dicho que sintagma era un concepto más amplio que grupo sintáctico. Hasta ahí creo que llegó. Se explicó por qué, pero digamos esa era la idea. Sí, exactamente. Sintagma es un hiperónimo, o sea, sintagma es más amplio que lo que sería grupo sintáctico. O sea, el significado de sintagma vendría a ser más amplio que el de grupo sintáctico o construcción sintáctica. ¿Por qué? Porque el sintagma puede ser una palabra o puede ser la oración completa. Entonces, una palabra sola es en sí misma una palabra, es un sintagma, ¿sí? Porque es una relación que se da en una línea. Pero una oración completa también es un sintagma. Entonces, la palabra sintagma viene a simplificar un montón de cosas porque es hiperónimo, ¿sí? Cosa que no sucede, por ejemplo, con lexía. Lexía es la unidad mínima de análisis de la sintaxis. Entonces, es un sintagma la lexía, pero es un sintagma mínimo a nivel estructural. Por grupo sintáctico se entiende algo más amplio, en realidad, o por construcción sintáctica.
Se entiende un sintagma, pero que responde a un tipo, por ejemplo, de palabras en general. Entonces puede ser una construcción sintáctica, puede ser una construcción sustantiva, o un grupo sintáctico sustantivo, nominal, adjetiva, o grupo nominal adjetivo. Puede ser un grupo, grupo verbal, o una construcción sintáctica verbal. Bien, entonces en ese caso es como que el grupo sintáctico, construcción sintáctica, tiene un significado más preciso que sintagma, pero es más amplio que lexía. ¿Sí? Lexía viene a ser el significado más puntual, más particular, y por sintagma se entiende en realidad el significado más amplio. O sea, el sintagma viene a ser en realidad el hiperónimo de todos esos. ¿Sí? No sé si queda claro, si se entiende más o menos. A ver. O si Profe, ¿me quieren... podría volver a explicar, por favor? Sí, por supuesto. No tengo ningún problema. Lo pongo con ejemplos, a ver si se entiende. Gracias. O lo vamos a ordenar. Voy a ordenarlo mejor. A ver, para que no se vea tan desordenado. A ver. Esto vendría acá. Y esto vendría. ¿Sí? Grupos sintácticos y construcción sintáctica vendrían a ser equivalentes, por lo menos en las bibliografías que estamos trabajando. ¿Sí? Y yo le he puesto una K entre paréntesis porque es la forma en la que ustedes van a ver a veces que aparece directamente mencionada. No tiene nada que ver con cuestiones políticas. Lo digo porque no me olvido más, un alumno hace varios años que me dijo que le sacara la K, que le pusiera otra letra porque no le gustaba, que esto, pero no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Pero bueno. El sintagma tiene el significado más amplio. O sea, por sintagma se entiende, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más bonito al esquema o hacer algo que sea más bonito, se entiende a las relaciones que se contraen in praesentia. Es decir, y que están, obviamente, en una línea. Esto significa que una palabra es un sintagma. Sin embargo, una oración también es un sintagma. ¿Vamos bien? ¿Eso se entiende? Entonces, yo digo, Sí. por ejemplo, la niña, o digo niña, digo la niña. Digo, la niña corre. Digo, la niña que está sentada en el banco de la plaza está vestida con, no sé, un atuendo color rosa pálido que me recuerda a las flores marchitas. Bueno, ahora, ¿qué pasa ahí en ese caso? O sea, fíjense, yo tengo niña, es una combinación de fonemas, ¿sí? Y de grafemas, porque uno lo puede ver escrito, y se dan en la línea. ¿Sí? Esa línea siempre tiene la dirección, en el caso de las personas occidentales, o occidentalizadas, como en nuestro caso, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, esa relación también es temporal. Entonces, no puede haber un signo o sea, simultáneamente con otro. O sea, siempre está uno antes y después del otro. Entonces, niña, yo combino, ¿sí? en esa línea y me produce ese sintagma que sería niño. Ahora bien, con la niña yo ya tengo dos formas, ¿sí? Que son dos palabras y contraen cierto tipo de relación. En este caso, una cuestión de coordinación por el género y el número. ¿Sí? La niña corre, otra vez, coordinación con tiempo y número, y estoy mezclando también diferentes tipos de palabras. Y esto último, la niña que está sentada en el blanco de la plaza está vestida con un atuendo de color rosa pálido que me recuerda a las flores marchitas. Eso también es un sintagma. ¿Sí? Todos son sintagmas.
en este caso. O sea, sintagma viene a ser el hiperónimo. O sea, sintagma viene a ser cualquier relación que se da en una línea. Entonces, desde una palabra hasta una estructura, digamos, oracional, sería un sintagma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bien. Cualquier cosa, recuerden que está también el chat abierto, o sea que pueden mencionar por ahí, por cualquier cosa, si tienen alguna pregunta. O si no abren, si no quieren abrir el micrófono, digo. Bien, entonces, vamos a borrar esto. A ver, vamos a borrar. Y vamos a pasar a esto. Grupo sintáctico. ¿Qué pasa con grupo sintáctico y construcción sintáctica? Bueno, para empezar, son sinónimos estas dos expresiones. O sea, grupo sintáctico y construcción sintáctica, por lo menos en la bibliografía que estamos trabajando, son sinónimas. Son expresiones sinónimas. ¿Pero en qué se diferencian de un sintagma? Y que en el caso del grupo sintáctico y de la construcción sintáctica, generalmente se asocia a la idea de un tipo de grupo sintáctico o un tipo de construcción sintáctica. Entonces, ya al meternos en tipos, estamos pensando en construcciones nominales, adjetivas, verbales, verboidales. Entonces ahí tendríamos, en cierto sentido, como un tipo de hipónimo de lo que sería sintagma. O sea, son un tipo particular de sintagma, ¿no? Que pueden ser nominales, adjetivales, verbales o verboidales, donde ya tengo un grupo de pequeños sintagmas o de pequeñas lexías que combinadas me dan esa característica, ya sea nominal, adjetiva, verbal, verboidal. ¿Sí? Y por último, ¿se entiende o no? Sí. Bien, sí. No, pregunto cada rato para saber, porque esto, al no estar viendo las caras, es muy difícil. Y por último, la lexía. La lexía, en realidad, es la que tiene el significado más particular de todas. ¿Sí? ¿Por qué es un significado más particular? Y porque la lexía es en realidad la unidad mínima del análisis sintáctico. Entonces, ¿qué sucede? Ya no estamos hablando de un grupo. O sea, puede coincidir que el grupo sintáctico sea una lexía, ¿sí? Por ejemplo, un grupo nominal, como una locución como las que estuvimos viendo ayer, de la edad del pavo, por ejemplo. O sea, está en la edad del pavo. Esa construcción, finalmente, no la puedo seguir dividiendo, no la puedo subdividir. Sé que está compuesta por muchas palabras, pero la dejo tal cual está. Y en el fondo, esa es una lexía también, porque no puedo seguirla dividiendo o analizando. Entonces, lexía viene a ser un sintagma, pero que ya no puede seguirse dividiendo. O sea, es la unidad mínima del análisis sintáctico. Entonces, ese sería, en este orden, estarían dadas estas estructuras. O sea, yo tendría, sintagma vendría a ser la primera, el grupo sintáctico, la construcción sintáctica la segunda, y en particularidad del significado, la lexía es el tercero. ¿Sí? Es el más particular, el que tiene el significado más particular, más pequeño. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Gracias. Sí, profe. Bien. Bien, bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran decir? Antes de continuar, antes de poner algo en la pizarra. ¿No? Bueno, ayer estuvimos viendo... ¿Qué significa, profe, la... diga. no Sí. sé si se escucha. No tengo micrófono. ¿Sí se escucha? ¿Qué cosa? A ver. Por ahí parecen clases de espiritismo, como dice una profe. Bueno. Entiendo. A mí me pasa con mis alumnos también. Sí. Me imagino.
Bien. Está bien, Milagros. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que reconocer de dónde viene. Claro, se pone así, pero no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Probablemente se deba, yo siempre pensé, ¿por qué le ponían una acá? Yo creo que se debe a dos razones. Una es que los formalistas rusos, probablemente como fue tomado toda esta teoría de ellos, y digo de ellos porque no recuerdo formalistas rusos, mujeres, o sea, en este momento, quizás se me está escapando, pero la construcción, como eran rusos, probablemente le pusieron acá, por eso, o porque justamente en lo que es sintaxis, en el análisis sintáctico, hay muchas abreviaturas que aparecen con una C, por ejemplo, a veces el circunstancial de tiempo se le pone así, o al complemento agente, por ejemplo, agente. O por ejemplo al complemento que sería también lo que llamamos modificador indirecto. Le ponemos así, entonces como una C. Por ende, para distinguirla, ¿sí? Le pusieron una K directamente. Entonces, lo mismo que cuando se habla de sintaxis, muchas veces se van a encontrar con esto. Sintaxis, morfología, fonología, pragmática, semántica. ¿Sí? Son abreviaturas, o sea, son formas, digamos, ya convencionales de poder abreviar a nivel, digamos, científico. Bien, o por ejemplo, si nos metemos más allá de el pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto, y generalmente ustedes van a encontrar así, pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple. En un trabajo donde compara las frecuencias de uso del pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple, aparece mencionado de esa manera, no va a estar mencionando a cada rato pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto compuesto. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos. Ayer estábamos hablando de los grupos sintácticos. Dentro de los grupos sintácticos yo dije que estaban las locuciones. ¿Sí? La locución era un tipo de grupo sintáctico que a mí me interesaba mucho porque era una combinación de muchas palabras, pero que no podía seguirse dividiendo a nivel sintáctico. Entonces teníamos unas cuantas locuciones, por ejemplo, locuciones nominales, locuciones verbales, adverbiales, y a mí me interesaban más que nada las locuciones verbales. Hay una locución verbal que la usamos muchísimo en nuestra región. En nuestra región digo Latinoamérica, y no sé, tendría que hacer un análisis en lo que es la habla hispana peninsular, pero esta aparece mucho. Voy a ir en relación con el futuro. Pero no es la única. Por ejemplo, podemos tener otro tipo de locución verbal como... le voy a poner el título acá para que se vea de qué estoy hablando. Por ejemplo, una que da un matiz... no lo voy a decir, me lo van a tratar de encontrar ustedes. A ver. Porque se pone como... A ver, en ese caso, fíjense, esta es la parte que me interesa. Debo salir, ¿sí? Y después puse salir a comprar. O sea, le hice más compleja, pero a mí me interesa esta. O debo comprar. Vamos a ponerla así para hacerla más corta. Ahí está. ¿Cuál otra? A ver. Etcétera. ¿Cuál otra? A ver. Bueno, a ver. En este caso, yo he puesto dos nomás. No quiero seguir escribiendo porque si no voy a terminar tapando toda la pizarra y no tiene sentido. En estos casos, a ver. Acá, debo comprar alimento para las mascotas porque se ponen como locas, o tengo que comprar, ¿sí? No sé si lo notan, pero es un verbo, es más de un verbo. ¿Cómo lo interpretarían a esa construcción?
O sea, ¿es posible que se pueda entender como un solo verbo a toda esa estructura? ¿O no? Analizarlo como un solo verbo, profe, o sea, como un solo verbo. Bien, entonces, si yo lo pienso como un solo verbo, pero son dos palabras, o sea, ¿qué pasa con ese debo comprar? ¿Qué diferencia habría entre compraré alimento, o voy a comprar alimento, por ejemplo, y debo comprar? ¿Qué matiz o qué cosas le he agregado ahí? Porque no es lo mismo Y decir, la obligación del debo, ahí está, exactamente. es el matiz En de este caso, obligación. tiene un matiz obligativo, ¿sí? O sea, justamente, ¿para qué funcionan las locuciones verbales, en este caso las frases verbales, o perífrasis verbales? Bueno, las que vamos a ver, hay de muchos tipos, pero estas son interesantísimas, porque son con infinitivo, fíjense que es debo, que sería el verbo, y comprar, que es el infinitivo. O sea, yo tengo un verbo en presente, y luego un infinitivo. Después, tengo que comprar. Tengo, o sea, conjugado, o sea, verbo conjugado del verbo tener, más un que, más comprar. Y todo eso tiene un matiz obligativo, o sea, es la construcción entera la que tiene el matiz obligativo. Del mismo modo, así como tengo un matiz obligativo, puedo tener un matiz incoativo, que sería de iniciar algo, ¿sí? ¿Bien? Por ejemplo, a ver, vamos a poner algún ejemplo. Empezó a, no sé, a correr. Empezó a correr o comenzó a correr. ¿Sí? O sea, fíjense, en ese caso, toda esa estructura se considera como si fuera un solo verbo. ¿Bien? Yo lo digo ¿por qué? Porque a la hora de analizar sintácticamente esto le van a tener que prestar mucha atención porque son muy comunes. No solamente están incoativos, o sea, de que inician, podemos pensar en lo opuesto, o sea, en la terminación, o sea, sería una locución terminativa. Entonces, por ejemplo, terminó de, no sé, correr, ya que estamos con el verbo correr, o finalizó de correr. Es muy rara, ¿sí? O sea, la verdad que yo esta no la utilizaría. O sea, creo que me quedaría con terminó de correr. En este caso sería matiz terminal, ¿sí? O matiz terminativo. Esa es justamente la forma en la que hay que comenzar a pensar. ¿A qué me refiero con locución? Bueno, lo comenté recién, pero no hay problema en repetir, porque locución es un tipo de grupo, o sea, por grupo sintáctico estoy hablando de una combinación de ciertas palabras que es tomado como una lexía. Es decir, que no se puede dividir prácticamente en unidades pequeñas. ¿Sí? O sea, no puedo dividir en unidades más pequeñas. Llegué a esa estructura y ya no la puedo seguir dividiendo. Voy a poner un ejemplo para que se note. A ver. Ayer se conformó, que es algo que habíamos, uno de los ejemplos que habíamos tomado ayer. O a ver, voy a buscar más fácil. Juan está en la edad del pavo. A ver, ¿qué pasa? Si yo tengo, a ver, por otro lado voy a poner otro ejemplo para que se note. Está en el parque. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre la primera y la segunda. ¿Bien? Si bien no va a haber diferencia a nivel general, porque tengo al mismo sujeto, ustedes van a notar que tengo al mismo sujeto, ¿sí? Juan es el mismo, tengo el mismo verbo, ¿está? Tengo el mismo predicativo, podríamos poner, que es este, o si quieren, si prefieren un circunstancial de lugar, aunque creo que es más un predicativo. Pero bueno,
¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay en el parque con la edad del pavo? ¿Qué pasa con en el parque? Creo que cualquiera de nosotros puede entender que en el parque se pueden seguir dividiendo. O sea, yo tendría en el parque, primero, pero después tendría en, esto lo tendría que haber puesto con otro color, así que voy a buscar otro color. Yo tendría en y tendría el parque. ¿Sí? Y luego tendría el parque, o sea, yo esto lo puedo seguir dividiendo, o sea, el parque también lo puedo seguir dividiendo. ¿Sí? No hay ninguna marca que me restrinja esto. ¿Sí? Estas serían las unidades que estarían combinándose. Ahora bien, ¿qué pasa con Juan está en la edad del pavo? Yo voy a tener un en, por un lado. Ahora voy a poner el mismo color que te puse recién. El verdecito este. ¿Qué pasa? Yo tengo este en y tengo la edad del pavo. Pero ¿qué pasa con la edad del pavo? O sea, ¿puedo hacer lo mismo que hice acá, de irlas subdividiendo en unidades más pequeñas y decir la edad del pavo? ¿O no se puede? Pero ahí lo semántico es más metafórico, ¿no? No sé si se puede ¿Qué es la dividir. edad del pavo? A ver, No, la en edad este del caso se pavo. toma como una lexía, La edad del que es pavo, figurativo. en nuestra cultura, es una sola cosa. O sea, no la puedo dividir. Del mismo modo Claro. que me sucede con una locución. Esto sería un tipo de locución, bueno, más bien de tipo nominal, pero podría buscar una locución de tipo verbal. A ver, pensemos en una frase verbal. Y una que ustedes han visto. Había salido. O la de la voz pasiva, ¿no? Por ejemplo, los libros fueron escritos por, ¿sí? Por, que ustedes lo entienden como by, tal cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Yo tengo dos palabras, ¿sí? Pero esas dos palabras, a nivel sintáctico, están funcionando como una sola unidad, como una sola cosa. Del mismo modo que sucede con, de las que dije recién, por ejemplo, términos de, o con matiz de posibilidad o de inminencia, puede, a ver, el mismo verbo de recién, puede correr. ¿Sí? No es lo puede, sino que en este caso, o sea, Martín puede correr este fin de semana. O sea, lo puede, no es un objeto directo. En este caso, puede correr, fueron escritos, había salido. Si bien son dos palabras, se entienden casi como si fuera un solo verbo. Lo que pasa es que cada una de estas frases va a ser entendida de diferente manera. Ya después les voy a dar la bibliografía para leer, van a ver que no es tan difícil. No encontré el documento que yo tenía, que a mí me dio mucha bronca porque estaba todo esto sintetizado en un solo cuadro donde aparecían las distintas frases verbales. Y por estas frases se entiende lo que es, por la pregunta que me hizo Mariana, creo, no, Milagros, de locución. ¿Sí? Estas serían locuciones en estos casos. ¿Por qué? Porque no se pueden dividir. De un lado tengo lo que serían las locuciones. Esta es una locución nominal, ¿sí? Particularmente me estoy refiriendo a esta de la edad del pavo, ¿sí? Y tengo, en estos casos, locuciones de tipo verbal. Que son todas estas, ¿sí? Había salido, fueron escritos o puede correr. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, por locución se entiende a una combinación de palabras que no voy a poder segmentar sintácticamente. O sea, que va a quedar ahí, porque se entiende una sola cosa. Por ejemplo, a ver, lo de las locuciones, voy a poner un ejemplo más y con esto estaríamos cerrando de a poco. A ver.
De Arturo no, voy a pensar en otra. A ver, ¿qué pasa en este caso? Y en el otro. O sea, ¿qué pasa en los dos casos? A ver, yo tengo mesa redonda y acá abajo también tengo mesa redonda. Pero hay una diferencia entre el primer y el segundo caso. ¿Por qué? Básicamente, porque en el primero, mesa funciona como un núcleo, ¿bien? Que tiene dos adjetivos, por así decirlo, dos determinantes, o dos modificadores que le estarían delimitando, ¿sí? O sea, ayer me compré una mesa, pero no era una mesa cualquiera, o sea, una mesa. No era una mesa cualquiera, sino que era una mesa redonda. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? Acá, cuando se conforma la mesa redonda no estaría modificando mesa, sino que es la combinación, es todo ese grupo el que está entendiéndose como una sola cosa. O sea, se entiende que mesa redonda es a la final una idea, un concepto, ¿sí? Que es muy diferente que la mesa sea redonda. De hecho, por eso puse ese enunciado donde dice que se conforma una mesa redonda de manera virtual. O sea, ¿cómo de manera virtual sea una mesa? Generalmente las frases, las locuciones, frases o locuciones tienen que ver o están muy arraigadas en una sociedad, en una cultura determinada, ¿sí? Lo mismo que para nosotros decir, tomate el palo. O sea, son expresiones coloquiales que en cierto sentido se pueden tomar de una manera y a veces llega esa combinación a ser tan cerrada que no la puedo segmentar, no la puedo dividir. ¿Sí? Tomarse el palo es también una frase de tipo verbal, porque es andate, vete. Pero vete nos sonaría muy extraño, de hecho. ¿Sí? Creo que en ciertas situaciones es mucho más eficiente decir tomate el palo. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si se ha respondido la pregunta que se me hizo. ¿Sí o no? ¿Siguen ahí? Muy bien. Sí, sí. Bien. Bueno, eso era lo que quería comentar. Y básicamente quería introducir lo de las frases verbales, porque yo ahora les voy a mandar a leer a Kobasi, Ofelia Kobasi, ¿sí? Y con un capítulo que es muy cortito en realidad, que habla de estas frases verbales y de cómo aparecen, qué tipo de frases verbales hay, cómo se arman con los verboides. Es muy cortito y bueno, y les mandaría la tarea. Y con eso cerramos, ¿sí? Pero ya la teleconferencia se cierra. Así que bueno, continuamos por WhatsApp, ¿les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, listo. Sí, profe. Cerramos. Entonces, hasta luego. Sí, perfecto. Gracias. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Tengo una consulta. Sí, se está por cortar, así que si querés salir.